una conversación súper bacana que yo tuve con Daniela y dijimos, nos montamos en este proyecto los dos como equipo. O nos va bien a los dos o nos va mal a los dos. Condición número uno, en ningún momento yo te voy a decir que fue culpa tuya, que estamos acá por tu culpa o que decidimos no se vale, no se puede, prohibido. Tomamos una decisión consciente, nos la vamos a jugar por la propuesta de expatriación de la empresa de Daniela con las consecuencias que eso traiga. Yo me voy a adaptar, yo voy a buscar trabajo, pero yo prometo nunca decirle a Daniela, estamos acá por tu culpa, yo renuncié por tu culpa. Pues este es un episodio más del podcast Detrás de Letras que como ya saben, y si no lo saben, este es un podcast que lo que hace es deshilachar cada uno de los pensamientos, sentimientos y el tránsito que tuvo cada uno de los autores del último libro que escribimos que se llama El silencio migratorio, lo que callamos cuando llamamos a casa. Y este tema a todos nos pega, bien sea porque somos migrantes, bien sea porque tenemos las ganas, sospechas o intenciones, y porque sí o sí, siempre tenemos un amigo, un familiar o alguien muy cercano que ha salido del país. ¿Y cómo se vive? ¿Qué se siente? ¿Cuál es la desfragmentación de este ser humano? Y no todos son historias dramáticas, no todas son historias de pesar y tristeza. Tienen algunas transformaciones, sí que nos ponen a prueba. Algunos tienen finales felices, otros tienen unos finales inciertos, pero al fin de cuentas todos vivimos una situación bien interesante. Y hoy vamos a hablar de un caso bien lindo porque aquí vamos a aprender bastante de algo, de una parte técnica, legal. Es la expatriación, una palabra que para muchos quizás tenga una connotación semántica negativa, pero no. Alguien nos va a contar aquí. Nos vamos a ver una historia de un man supremamente sensible, romántico, un bacán, y le voy a dar la entrada, la invitación a este gran amigo que terminamos convirtiéndonos, Juan Manuel Vieira. Hermanazo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, pero antes de esto, cuéntanos de dónde saliste, de dónde vienes, cuántos años tienes, dónde estás, en qué país te encuentras y hermano, bienvenidísimo a este capítulo. John, ¿cómo estás? Qué bueno verte y mil gracias por esta introducción tan bacana, tan bacana. Un gusto enorme hablar contigo y compartir sobre este libro, sobre este proceso. Y bueno, como lo dijiste, empiezo por presentarme, Juan Manuel Vieira Posada, paisa de Medellín. En este momento estamos ubicados en París, en Francia, desde hace 5 años y bueno, listo para esta conversación. Creo que hay unos temas súper interesantes, el tema de expatriación, Claro, el tema de adaptación, entonces estamos listos. pues empecemos por ahí. Explícanos qué significa eso, qué son expats, qué significa la expatriación, cómo termina uno llegando ahí. Esto es para todo el mundo. Abramos pues este marco conceptual. Listo, perfecto. Sí, yo creo que lo primero es el significado pues, de expatriación. En el caso de nosotros, mi esposa y yo nos movimos a París por una expatriación que le ofrecieron a mi esposa, Daniela. Una expatriación simplemente se trata de una oferta laboral, consumir una empresa relocalizada en otro país. En este caso fue en París y eso implica una cantidad de cosas. Eso implica una relocación para la pareja, un tema de vivienda, un tema de, digamos, ayuda legal y de documentación. Entonces, como lo decías ahorita, expatriación puede tener un sonido fuerte, pero al final es una apuesta que hacen las empresas por sus empleados de decir, yo lo muevo a usted con su paquete familiar y vamos a jugárnosla para que usted y a su familia les vaya bien en un nuevo país, que en este caso para nosotros fue en Francia. Ok, más o menos cómo son las condiciones. Sabemos que cada empresa que le ofrece a sus colaboradores un plan de expatriación o una oferta de expatriación viene acompañada de diferentes características. Por lo general, es cuáles son, cómo puede uno negociar. Yo creo que deberíamos aprovechar esa experiencia que tú tienes para educar un poquito en los primeros minutos de qué es la expatriación, cómo negociarla, cómo se vive y demás. Claro que sí. Yo creo que las empresas cuando deciden expatriar a alguien,
tienen un reto muy grande porque implica expatriar un grupo familiar finalmente. Y hablo en el caso de nosotros que somos una pareja, pero cuando hay niños es un grupo todavía más grande en este caso. Entonces, lo que hacen las empresas y el reto más grande que tienen las empresas en este caso es le hacen la oferta a la persona que es la empleada, en este caso fue Daniela, pero tratan de hacer lo que más puedan por garantizar las mejores condiciones posibles para los dos. Es decir, ellos están desacomodando a la pareja en su país de origen, en nuestro caso era Colombia, yo tenía un trabajo en Colombia, Daniela tenía un trabajo en Colombia y nos dicen, listo, el contrato es para Daniela en Francia, entonces tenemos que llevarlos con condiciones suficientes para que vivan los dos mientras Juan Manuel se acomoda, se adapta, consigue un trabajo. Entonces las empresas tienen un reto muy grande porque se juegan este reto y lo que yo siempre hablo con Daniela es a las personas en expatriación les puede ir o muy bien o muy mal. Simplemente o nos adaptamos y seguimos en el nuevo país o no nos adaptamos por X y Y motivo y nos devolvemos los dos. Entonces es una apuesta enorme que hacen las empresas de un costo muy alto para las empresas porque pueden perder su empleado también en este intento de expatriarlo y darle las mejores condiciones. Y hay todo tipo de experiencias. Hay gente que le va bien, hay gente que le va mal, hay gente que no aguanta una expatriación. En el caso de nosotros, pues seguramente tendremos tiempo para hablarlo. Hemos pasado por todos los procesos y aquí estamos, y en este momento estamos muy bien, pero Ok. de eso lo miraremos luego. Pero eso es más o menos como la oferta que hacen las empresas y creo que la prioridad es asegurarse que la familia o mi paquete familiar esté bien en el nuevo país para el que la empresa me está proponiendo moverme. Claro, supremamente claro, hermano. Y uno podría entender que es una apuesta porque ese colaborador es un gran elemento o es un elemento clave para donde lo quieran mover a cualquier país, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando no salen bien las cosas? ¿Qué le pasa a la empresa? ¿Qué pasa con la relación empleado-empleador? ¿Sabes algo de eso? ¿Podrías compartirnos algo al respecto? Claro que sí pasa de todo. En el caso de nosotros, pues no es el caso nuestro, pero conozco casos donde la empresa hace la expatriación de una de las dos personas y por algún motivo las cosas no funcionan, la pareja no consigue trabajo, no se adaptan a la nueva cultura y eso puede terminar en dos cosas, simplemente o nos devolvemos al país de origen o la persona renuncia a su trabajo y cambia a otras empresas. Entonces es un riesgo enorme que yo siento que el que mayor carga este riesgo es la empresa porque se lo juega con que la pareja o la familia que esté moviendo logre adaptarse. Entonces, todo puede pasar. Puede pasar que los motivos o que las situaciones funcionen bien, como ha funcionado en el caso de nosotros. Mi esposa casualmente sigue trabajando en la misma empresa y funciona muy bien, está muy contenta, pero conozco casos donde simplemente se rompe esa relación laboral, se mantiene en el mismo país o simplemente se devuelve. Oye, Entonces, creo que tremendo. todo puede pasar. Bien, entonces me nace una siguiente pregunta partida en dos. Primero, en una expatriación, cómo es el proceso legal de trámites y residencia al país de destino? ¿Y qué pasa luego con ese estatus, ese estatus legal, eventualmente cuando se rompe la relación y quiere el trabajador quedarse allá? Eso es Es un un punto. novelón. Uf, es un punto súper importante, John, y en el caso de nosotros, eso fue uno de los puntos claves de negociación. Entonces dijimos, nos movemos, pero la empresa nos ayuda a los dos con la documentación legal para vivir en Francia y poder trabajar. Yo en ese momento trabajaba en Colombia, yo dije, listo, nos vamos, yo te acompaño, pero yo quiero trabajar, yo me adapto, yo estudio francés, pero yo quiero trabajar y para poder trabajar legalmente en Francia tienes que tener como un documento de identidad temporal. Entonces la empresa te acompaña en ese proceso, te pone unos abogados que te ayudan con la documentación y básicamente le dan a Daniela un documento de identidad y a mí me amarran del documento de identidad de Daniela, pero es completamente legal. Yo tengo un documento de identidad francés con el cual puedo trabajar y con el cual estoy trabajando. Entonces eso es súper, súper importante en el momento inicial. Y en el caso de Francia, eso tiene unos periodos de renovación. Inicialmente eran 4 años, ya lo renovamos por un par de años más, pero en este momento lo más importante para mantenerlo, ni siquiera Daniela tiene que seguir en su misma empresa, ni siquiera yo debo seguir en mi misma empresa, simplemente con el hecho de tener un contrato laboral de tiempo completo en Francia, ya nos da la opción de seguir renovando nuestro permiso temporal hasta que decidamos aplicar por una ciudadanía, que eso podría ser
digamos, segunda etapa luego de pasar por un proceso temporal. O sea que si deciden como no continuar más con la relación laboral, ya queda, la persona instaurada legalmente en el lugar de destino. Exactamente, exactamente. Y de hecho ya Daniela terminó su contrato de expatriación y la pasaron a un contrato local con su misma empresa. Es decir, Daniela es Ya, una persona que tiene condiciones, digamos, normales, como una persona francesa, como las tengo yo en este momento, que también estoy vinculado con otra empresa, pero ya no es expatriada. El proceso de expatriación duró alrededor de unos 5 años, un poco menos de 5 años en la empresa de Daniela, y ya la empresa le dijo, bueno, ¿usted se quiere quedar en Francia? Sí, entonces la vamos a pasar a un contrato local, es un contrato tiempo completo, con las condiciones locales de Francia, y ya las condiciones de expatriación quedaron atrás. Es decir, esto fue un caso en que la adaptación fue positiva positiva. para la empresa de mi esposa, porque nosotros logramos adaptarnos y bueno, ya lo que vendrá de aquí en adelante es otra cosa, pero al menos nos adaptamos a este país y los dos estamos trabajando con condiciones laborales francesas normales como cualquier empleado de Francia. Ok, no, me parece que esto se volvió tremendo consultorio jurídico, pero es que es muy importante porque es que la migración tiene una cantidad de vericuetos y laberintos que nadie sabe. Por ejemplo, la misma palabra como tal. Pregunta desde mi rol de escritor y ser de lentes dramáticos. ¿Qué pasa si eventualmente la pareja, en este caso, viajan, se instauran bajo el amparo legal que se les dan y el que es el beneficiario, en este caso tú, ¿cierto? No es el trabajador directo, se separa de esa pareja y decide quedarse o el empleado principal decide devolverse? ¿Qué pasa ahí en ese sancocho? Es súper buena la pregunta y siquiera no ha sido el caso. Eh, Ay, seguimos, que no lo seas. seguimos muy bien y seguimos juntos. Lo que pasa es simplemente que mi documento de identidad en este momento está amarrado, digamos, al de Daniela. Somos acá en Francia, los documentos de identidad son familiares y no solo el caso de nosotros. Entonces, simplemente cualquier pareja de acá puede tener el documento de identidad vinculado al de su pareja, esposo o esposa o pareja. En el caso de una separación, simplemente lo que se hace es que se vuelven procesos independientes. En este momento, si Daniela y yo renovamos nuestro permiso de residencia, somos un grupo familiar, somos una pareja y llevamos el documento como un solo radicado, por decirlo así, y nos lo validan o nos lo rechazan los dos. En caso de separación, muy sencillo, simplemente Daniela irá por su lado, yo voy por mi lado y el gobierno francés me pedirá cosas a mí y le pedirá cosas a Mm. Daniela, pero no tiene que ver uno con el otro en el caso de la separación. Entonces, funciona eso y funciona de la misma manera para los impuestos. Acá los impuestos en Francia somos un grupo familiar y nosotros subimos, digamos, nuestros ingresos como un grupo familiar y pagamos como familia por impuestos. Entonces es lo mismo, se usa mucho como la unión familiar para todos estos procesos de impuestos, de vivienda, de profesionales, etcétera. Uy, hermano, tremendo. Muchas gracias. Me diste tremenda lección y entremos al lío. Un- una pareja común y corriente, tortolitos enamoraditos, como 10 años de pareja en Medellín y un día cae el tema. Cuéntanos a partir de ahí qué pasó, cómo fue, cómo fue eso, ¿me entiendes? Empieza contándonos tú cómo estabas en tu vida. Listo. Súper interesante la pregunta. Daniela y yo llevamos un rato juntos, varios años ya juntos. Inicialmente nos movimos a Bogotá, nosotros estuvimos viviendo en Bogotá 5 años, trabajando los dos, vivíamos súper bien. Daniela con su empresa, que sigue siendo su empresa con la que sigue trabajando, y yo estaba en un trabajo espectacular. Nos movimos unos 5 años para Bogotá, eso fue 2015 a 2020 más o menos. Y bueno, de un momento a otro le dicen a Daniela, eh, tenemos una opción para expatriarte, te queremos hacer una propuesta y una de las ciudades que le propusieron era París. Y curiosamente, Daniela y yo ya habíamos dicho que rico en algún momento poder tener la posibilidad de irnos a vivir a Francia con buenas condiciones, expatriados si es posible, como para no llegar
hacer fuerza desde el principio, sino ensayar como con unas condiciones básicas que nos permitan ensayar bien desde el principio. Ir con Y paracaídas. exactamente, porque es que suena muy bonito irse a vivir a París y suena muy bonito irse a vivir a Francia, pero cuando tú llegas acá y te das cuenta lo difícil que es abrir puertas, uno dice, ¿qué estoy haciendo? Entonces, es súper importante tener unas condiciones de preparación de lo que uno puede controlar, lo más controlado posible. Entonces, todo fue saliendo de la mejor manera. Ha tenido y le estaba yendo muy bien en ese momento también en su empresa y fue, digamos, un perfil clasificado para hacerle esta propuesta. Había dos opciones, París o Singapur, y curiosamente nos fuimos por París también por un reto adicional, porque yo le dije a Daniela, nos va a tocar aprender francés, metámonos en eso. O sea, en Singapur nos defendemos con el inglés, en París no nos van a aceptar el inglés, entonces metámonos en esto. En París les gusta es hablar francés, entonces es un reto adicional y aceptémoslo y vámonos para París. Entonces, es, fue una sensación súper agridulce porque yo estaba en el trabajo de mis sueños en Bogotá, feliz, espectacular, tenía un equipo espectacular, era una nota, y llega Daniela con esto y yo digo, wow, pues qué es este buen problema? Entonces, ¿qué vamos a hacer los dos? Y, y ese fue como el momento, el disparador. Eso fue literalmente la propuesta de expatriación de Daniela que nos puso a pensar todo, a evaluar todo. Daniela y yo somos súper calculadores, súper organizados y dijimos, bueno, pros, contra, hicimos tabla, entonces, ¿qué estamos poniendo en riesgo? ¿Qué no estamos poniendo en riesgo? ¿Qué podemos negociar? ¿Qué no? Y ese fue el disparador, literalmente fue la propuesta de expatriación la que nos sacó un poquito como de esa zona de tranquilidad en Bogotá y nos tiene donde estamos nosotros acá ahora. Pero un intangible que no se podía calcular de ninguna manera, en este caso era tu estatus, tu visión y tu proyección. Y pues porque nos conocemos y lo has compartido durante el proceso de aprender a escribir y poder sacar y ponerle orden a nuestros sentimientos. Tú, que además que eso no lo conversaste con ella nunca porque era un fuero interno, tú decías, marica, me la voy a ir a jugar estando, en teoría, nunca lo sabremos y es una de las grandes lecciones de la migración, estando en mi mejor momento. ¿Qué- ¿Cómo fue ese fuero interno? Fue muy teso, honestamente fue muy teso porque, como te decía, estaba en un trabajo espectacular, espectacular. Yo veía proyección, las cosas estaban saliendo bien. Yo decía, listo, me encanta París, nos encanta París como proyecto en pareja, pero yo vuelvo y digo, uno romantiza mucho París o un proceso de expatriación o viajar o moverse del país, pero los retos que eso trae por debajo son enormes. Entonces, yo estaba ocupado, yo era productivo, yo tenía un trabajo en el que podía crecer, tenía un equipo espectacular. Y dije, listo, París muy bonito, París muy rico, pero yo voy a tener que irme allá a decir, yo soy Juan Manuel, vengo de Medellín y quiero empezar a trabajar. Y eso fue un reto el berraco, eso fue un reto bastante importante. Ahí es donde hubo unos primeros meses de choque, donde emocionalmente se vuelven súper fuerte porque uno no estaba preparado. En Colombia todo estaba bajo control, teníamos un ritmo, digamos, bueno de trabajo, de vida, una nota. Y acá estábamos en la ciudad soñada por muchas personas, pero con unos retos súper interesantes y fuera de eso en pandemia, en inicio de pandemia. O sea, se le pone un poco de picante más a la situación. Entonces, ese fue como la llegada, la aterrizada y el reto más grande pues que teníamos siempre era la ubicación mía acá en una empresa. Ese siempre fue el reto desde el principio, transparente para los dos, y ese era el punto en que teníamos que llegar a empezar para, digamos que para que las cosas volvieran a estar como antes, a entrar en un ritmo profesional. Yo tenía claro que yo quería venir a trabajar acá y sabía que iba a tomar un tiempo, pero en ese tiempo pues hubo un proceso bastante interesante y bastante intenso, sobre todo emocionalmente. Claro. Y, y vuelvo y digo, además porque dentro de tu historia cuentas más a detalle el sentimiento y tu conversación. Y como hombre, ya esto es una parte masculina, así no seamos machistas o no nos cataloguemos tú y yo como machistas, ya lo hemos hablado.
pero llega una parte donde eres tú el que se va con unas condiciones no inferiores, simplemente diferentes. Y quien tiene el soporte, iba a decir ventaja, pero creo que rápidamente lo corregí, quien tiene el soporte principal es Daniela y tú no. Lo que más me angustia y me encanta de tu historia personal es la conversación interna de decirle no eventualmente, porque era un acto, digo yo, de traición, marica. Era como cortarle las alas a un paso interesante, pero también estaban tus alas en una muy buena apuesta. Ahí quiero ir. Yo estaba en una multinacional también súper buena y lo que vos decís era como que a cuál de los dos vamos a priorizar en este equipo. Y yo creo que la palabra clave acá es equipo. Y en esa decisión hubo una conversación súper bacana que yo tuve con Daniela y dijimos, nos montamos en este proyecto los dos como equipo. O nos va bien a los dos o nos va mal a los dos. Condición número uno, en ningún momento yo te voy a decir que fue culpa tuya, que estamos acá por tu culpa o que decidimos no se vale, no se puede, prohibido. Los dos tomamos una decisión consciente, nos la vamos a jugar por la propuesta de expatriación de la empresa de Daniela con las consecuencias que eso traiga. Yo me voy a adaptar, yo voy a buscar trabajo, pero yo prometo nunca decirle a Daniela, estamos acá por tu culpa, yo renuncié por tu culpa. Entonces es un lío emocional también muy teso, por lo que vos decís. Primero que todo, en la sociedad es muy normal que la expatriación se la den a los hombres, digamos, lo más normal. Digamos, la gran mayoría en algún momento buscaba, creo que alrededor del 80% de los casos de expatriación son a los hombres a los que les hacen la propuesta de expatriación. Este caso era el opuesto, era Daniela y yo era el que estaba renunciando y viniendo a acompañar a Daniela. Entonces al principio es una nota porque yo me encargaba de la casa, yo me encargaba de que todos los papeles funcionaran, de que tuviéramos internet, de que tuviéramos celular, de que todo eso, pero llega un punto donde yo digo, bueno, Daniela está trabajando feliz y yo ya me estoy empezando como a enloquecer y pasan las semanas y pasan las semanas y yo venía de un ritmo súper interesante, pero se me está acabando como esa pila y ya me necesito mover. Entonces es un reto súper bacano que mucha gente no ve. Uno dice, no, qué tan bueno están en París viviendo muy bueno. Ojo, eso tiene un montón de sacrificios súper importantes, emocionales. En el caso de nosotros fui yo, pero yo siento que cuando la mujer, si hubiera sido al contrario, si la mujer decide acompañarme, si Daniela decide acompañarme y ella quiere seguir trabajando, ella también hubiera tenido unos retos emocionales muy tesos por conseguir su trabajo. Entonces es un trabajo en equipo donde los dos tienen que estar mirando hacia el mismo lado y apoyándose el uno al otro y tienen que ser un equipo. Si no es un equipo, literalmente puede dañar la relación. Y ese era el riesgo más grande y a lo que más miedo le tenía yo con esto, que por ponernos de ociosos de venirnos a París, se nos fuera a desbaratar la relación por un contrato de expatriación. Ese era el riesgo más grande y el que yo siempre le dije a Anela, yo no estoy dispuesto a negociar nuestra relación por el trabajo, pues por la expatriación. Ese ha sido siempre muy precioso de tu parte. El amor tan berraco y la devoción que le tienes a tu hogar, por supuesto a tu pareja. Eh, Qué belleza, hermano. Y creo que la gente que te escucha dice, este man se la jugó todo y lo protegía, ¿cierto? Lo dijiste muy claro. Esto pudo haber sido de cualquier parte. Pudo haber sido ella, pudo haber sido tú. Y al personaje le tocó correrlo tú. Brother, las condiciones. Partamos de que tú no hablabas francés, de que aprender un idioma se necesita un muy buen tiempo, muy buenas horas de dedicación, pero el reloj empezó a correr en contra porque tú ya necesitabas empezar a facturar y por supuesto, tanto tu realización y ejercicio profesional y tu tendencia a exigirte empezó a tocar la puerta. ¿Cómo fue esa negociación y cómo fue que empezó ese tema? Porque es importante que la gente nos escuche, seguramente se van a sentir identificados. Me vine con un perfil top y le voy a contar lo que le pasó. Eso aplica en la vida profesional y aplica en la vida personal. Uno llega de Colombia
acá y uno no es nadie. La experiencia y lo bueno que hiciste en Colombia se quedó allá, a los franceses no les importa, es una realidad. Ellos te toman a ti como una persona recién llegada y quieren ver tu experiencia y lo que has hecho en este país. Y aplica, y te lo digo porque personal y profesional, porque aplica para abrir una cuenta bancaria, porque aplica para sacar un celular nuevo, lo que sea. Entonces se vuelve un reto. Y lo que tal vez me sorprendió un poco más es la importancia del idioma acá. Francia es un país absolutamente cerrado y yo hoy en día lo agradezco porque hoy en día hablo y trabajo en francés, pero es súper cerrado con el francés. Entonces es una cultura que te empuja a hablar en francés, a aprender francés y si no, la vida se te complica un poco, honestamente. Si quieres estar metido en el mundo laboral y jugar acá como, digamos, con los actores locales, tienes que hablar francés. Entonces yo estuve en todas las clases que te puedas imaginar de francés. Llegamos en pandemia, en plena pandemia, llegamos septiembre 2020. Entonces la vida social era nada, la calle era nada. Entonces yo escuchaba podcast, tenía clase, veía televisión, veía noticias todo el día para entender y aprender francés. Tenía clases con profesores particulares online todos los días tratando de aprender. Entonces uno tía súper bien, empecé a entender muy bien, pero llevaba 2 o 3 meses, iba al supermercado a comprar leche y no entendía nada, no entendía nada y no era capaz de preguntar por la leche y me preguntaban por alguna cosa y me corchaban. Entonces es un idioma que es súper especial, súper preciso, con una pronunciación absolutamente exigente y los franceses son muy precisos en la forma de pronunciar y en la forma de hablar. Entonces nosotros viniendo pues de hablar español, viniendo de Colombia, venimos a enfrentarnos a un montón de acentos, a una pronunciación completamente compleja que toma tiempo y que en los primeros meses uno dice, estoy tratando el máximo, pero la gente no me entiende y yo no entiendo. Entonces, es una cultura que te presiona y yo hoy en día lo agradezco porque hay países donde simplemente te dejan tener tu zona de confort y con inglés o con cualquier otro idioma te puedes desembalar. En Francia, si quieres tener una vida laboral activa, tienes que hablar francés. Si no, las posibilidades se te reducen al 90%, así de sencillo. Entonces, bueno, ese era mi día a día, estudiar, estudiar, leer podcast, noticias, todo lo que me permitiera aprender un poco. Eso fue. Y sin eso no habría sido posible empezar. Sin un nivel ¿Y básico de cuánto, francés era duro. cuánto tiempo te tomó para poder hablar francés, para poder expresarte con seguridad, por lo menos para lo que necesitabas? Y por supuesto, hermano, para ir a pedir trabajo, porque es que no es fácil ese pedacito, y eso que no hemos llegado allá. Sí. Yo tuve una primera experiencia con el francés en el 2004. Yo viví en Canadá y tuve una experiencia, digamos de unos 4 meses en francés, pero eso fue hace 20 años. Entonces yo tenía un conocimiento, pero lo tenía guardado desde hace 20 años porque yo nunca practiqué francés, pero tenía unas bases básicas. Cuando a Daniela le sale lo del contrato de expatriación, la empresa nos ofrece, que eso es otro de los beneficios, nos ofrece unas clases de francés porque era importante para adaptarnos a la cultura. Entonces, desde Colombia nosotros estábamos en clases de francés con poca intensidad. Yo diría que teníamos 2 veces a la semana. Ya cuando llegamos acá, mmm, yo empecé de manera intensa, pues yo tenía mucho tiempo, pues yo estaba pendiente de que todo en la casa funcionara y mi prioridad era hablar francés. Yo tenía mis conocimientos, digamos, profesionales claros, pero si yo no hablaba francés, yo no servía para ningún trabajo acá, literalmente. Entonces yo creo, nosotros llegamos en septiembre, para darte una respuesta más puntual, nosotros llegamos en septiembre de 2020, yo creo que por lo menos hasta marzo, abril del 21, yo no me sentía en un nivel suficientemente bueno para tener una conversación profesional, porque es que una cosa es ir al supermercado a pedir algo, una cosa es ir a un restaurante a pedir algo, y otra cosa es tener una conversación profesional con un proveedor, con un cliente, con un colega del trabajo, donde tenés que tener preguntas y respuestas de manera fluida. Entonces yo creo que más o menos unos 6 meses, 5 o 6 meses viviendo acá para hablar francés con errores. Hoy en día lo hablo con errores, pero no me importa, me hago entender. Pero yo diría que por lo menos 6 meses, pero con mucha intensidad, No, pero es que intensidad fue, de horas diarias. ese era tu trabajo. 8 horas, 8 horas de trabajo aprender francés. ¿Cuándo empiezas a golpear puertas para decir, bueno, venga a ver, entremos a jugar?
Ya estuvo bueno mi, mi aprendizaje. Como cualquier persona, sabemos que necesitamos facturar. La plata no dura para siempre. ¿Cómo fue ese Más o camino? menos, más o menos, nosotros llegamos en septiembre, entonces llegamos a finales de septiembre, entonces nos tocó la época de fin de año, donde en las empresas realmente es complejo entrar a trabajar. Mejor dicho, a partir de diciembre ya no se cierran mucho las puertas. Entonces yo empecé a tocar puertas a partir de mediados de enero del 2021, o sea, más o menos unos 3 meses después de haber llegado, ya cuando estábamos bien establecidos, viviendo en un lugar, digamos, con la vida funcionando. Entonces, más o menos a los 3 meses empecé y dije, a partir de hoy, con el nivel básico que tenía de francés, empiezo a aplicar. Yo estaba aplicando siendo completamente honesto. Yo decía, yo tengo capacidad de trabajar en inglés y me defiendo en francés. Pero eso me cerraba un montón de posibilidades, ¿cierto? Porque acá la Ujú. gran mayoría te piden un francés muy bueno y el inglés es un adicional, pero el francés era necesario para la gran mayoría. Entonces, de 10 opciones que yo veía, 9 me pedían un francés con el cual yo pudiera trabajar y yo en ese momento no tenía. Eso era enero, eso era más o menos 3 meses luego de haber llegado acá. Tremendo, weón. ¿Y qué? ¿Súper fácil conseguir trabajo? No, ahí es donde empezó el reto, ahí es donde empezó el reto. Entonces, Ahí eh, empezó la novela. yo llego con esa confianza profesional de Colombia, como que me estaba yendo súper bien, había tenido unos trabajos súper bacanos y todo, y llego acá y resulta que yo veía las descripciones de los puestos a los que yo aplicaba y yo decía, Esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero seguir haciendo, pero yo no hablo el idioma, entonces yo no lo puedo hacer, pues era una limitante, era una imposibilidad como de hacerlo súper, súper brava emocionalmente. Entonces empieza un proceso donde yo soy 2 o 3 horas al día buscando en un montón de plataformas de trabajo acá cuál es la oportunidad que me permite reactivarme en el mercado laboral francés con un nivel bajo de francés, ¿cierto? Que es el reto más grande. Entonces ahí es donde las posibilidades prácticamente no existían. Entonces empezaba un proceso, me llamaban y al contestar el teléfono me decían, pues qué pena con vos, pero pues me encanta tu perfil, pero no tenés cómo trabajar acá, pues punto. Entonces es súper teso, porque las posibilidades eh, yo me acomodaba a 10 posibilidades en perfil, pero solamente una aceptaba que yo tuviera un nivel tan bajo de francés, entonces me quedaba con un 10% de las probabilidades, entonces era súper bravo y por eso me tocaba aplicar a un montón. Pues, o sea, yo te dije que en algún momento yo apliqué a 200 o 300 empresas con mi perfil que me funcionaba y eso se volvía 10, 20 o 30 realmente que podían funcionar por mi nivel de francés. Entonces el embudo, pues mejor dicho, yo estaba en la punta de arriba del embudo solamente por el francés, no por la experiencia profesional. Entonces ese fue el reto más grande, ese fue el reto más grande, era un reto de idioma principalmente. Mira que me haces acordar, por supuesto, de mi experiencia al respecto y veo lo afortunado que fuiste, y creo que muchos para entender lo que voy a decir, lo afortunado que fuiste de entender el por qué se rechazaban tus aplicaciones, porque era netamente de idioma. ¿Cierto? Y muchos profesionales altamente calificados. Voy a hablar netamente de lo que nos corresponde en este libro, que nace de una comunidad que es Altea, ya hablaremos de ella, una comunidad de latinos en España. Una gran cantidad de profesionales que llegamos con unos perfiles lo suficientemente atractivos, o voy a decir lo suficientemente aptos para incorporarse a una fuerza laboral, nunca tenemos una respuesta del por qué carajos se nos rechaza nuestras aplicaciones. En mi caso, yo apliqué a 400 y solo tuve una entrevista, de la cual hice un ridículo que, lo que les contaba, me fue superadamente mal. Yo decía, pero nunca voy a entrar a trabajar, nunca voy a entrar a trabajar. Y a la fecha, nunca me he incorporado a una compañía desde mi perfil profesional. Terminé manejando Uber porque necesitaba primero cumplir un requisito de legal, era cotizar 6 meses en la seguridad social. Y segundo, porque ya necesitaba plata para facturar, marica, porque yo decía, no puedo vivir solo de pesos colombianos viviendo en Europa.
Ya no puedo creerlo. Y digo esto y me tomo un poco la palabra porque muchas personas han vivido este proceso. Muchos, y de los que están hoy y siguen llegando, dicen, güey, madre, parece ser que nunca vamos a salir de eso. ¿Tendrías tú alguna palabra de sosiego, tienes algún tip para decir cómo hacer para superarlo? Súper buena pregunta, Johnny. Yo diría, perseverancia primero, controlar lo que puedes controlar y adaptarte a lo que no puedes controlar, porque no tienes de otra. Entonces, tú planeas lo máximo que puedes, tú tienes tu perfil lo mejor que tienes, te preparas lo mejor que puedes, pero si las condiciones te las piden que sean en francés, en el caso mío, pues te tienes que adaptar y punto, no hay de otra. Y en el momento que tú decides moverte a otro país, eres tú quien te debes adaptar a esa cultura y no el país a ti, ¿cierto? Entonces, hay cosas que no puedes controlar. Entonces, ¿qué diría yo? Controla al máximo lo que puedes controlar y adáptate a lo que te toca adaptarte. Eso implica flexibilidad, eso implica paciencia, eso implica perseverancia, pero el país no se va a adaptar a ti. Uno se adapta al país con lo que te ofrece y punto. Entonces, yo creo que esa sería mi conclusión en esa o mi respuesta a tu pregunta, yo, porque hay un montón de No, cosas que uno no man, controla. bellísima. Bellísimo y muy contundente. Creo que este cuento ya no se necesita explicar. Usted es el que tiene que adaptar porque usted llega a jugar de visitante, no Así de local. es. Todo esto suena muy bonito hoy, pero en el entonces, cuando van pasando 200 aplicaciones, es decir, la 51, la 52, la 84, 85, 90, 90 y tantos, eso empieza a permear en todo aspecto, en el ego, en la autoconfianza, en el apremio. ¿Cómo fue para ti y cómo lo gestionaste con tu pareja? Porque no estabas solo, pero ¿cómo lo hiciste tú solito y luego cómo lo sacaste a tu equipo? Eso era un reloj literalmente en contra, jugando como el tiempo venía en contra de nosotros. Los primeros 3 meses fueron espectaculares, nosotros nos estábamos adaptando a Francia, todo, o sea, era parte del proyecto. Pero a partir del momento en que yo empecé a buscar trabajo, yo dije, aquí empezó el reloj a contar y aquí es donde tenemos que sacar todas las fuerzas. Entonces, fue mucho trabajo en equipo, fue paciencia, preocupación también de parte de Daniela, porque al Daniela verme en esa frustración, pues el tema de nosotros todas las noches cuando Daniela llegaba de la oficina es, cuéntame a qué aplicaste, en qué vas en los procesos y todo. Y yo le decía, me encanta, me encanta, me encanta, pero no hablo francés, pero no me llaman, pero X o Y motivo, pues como buscar cualquier trabajo en cualquier país del mundo es un proceso que es muy duro, o sea, buscar trabajo es un proceso muy duro y si le pones eh, la parte compleja de que estás en otro país y en otro idioma, es todavía más complejo. Entonces, ¿cómo llevamos ese proceso? Yo creo que en equipo, como lo dijimos desde el principio, como fue nuestra promesa inicial, nos vamos juntos en esto, pero yo duré más o menos unos 3 o 4 meses hasta conseguir mi primer trabajo y yo creo que si no lo conseguía en las próximas semanas o meses, lleva a llegar a un punto de desesperación crítico. ¿Qué iba a pasar? No sé porque nunca pasó siquiera, pero llega un punto en que estás cansado de la frustración. Dices, yo tengo el perfil, yo sé cómo hacer esto, me gusta esta empresa, tengo la experiencia, pero no hablo francés. O sea, es una impotencia como que no puedo empezar por una cosa que no puedo, y tú no puedes aprender francés por más que estudies 8 horas diarias, o sea, uno tiene un tiempo para aprender francés. Entonces era una impotencia muy brava. Entonces llegó al punto en que yo creo que el primer trabajo que conseguí llegó en el punto perfecto. Creo que estábamos a semanas o tal vez un mes de yo decir, bueno, pensemos en devolvernos a Colombia. Esto no funcionó, con todas las implicaciones que esto traiga, con la empresa de Daniela, siquiera no lo vimos, pero fue un tema muy delicado, mucha paciencia de parte de los dos, de parte mía, de parte de Daniela, porque cada uno entendía que el otro tenía una situación completamente diferente, pero siempre volvíamos a lo mismo, que era el equipo. O sea, aquí estamos los dos, o para que nos vaya bien o para que nos vaya mal. Entonces tratemos de que nos Claro, vaya claro. bien y tratemos de aguantar lo que más podamos. Entonces fue súper Eso fue, interesante. sí, no, no, eso es súper precioso y vuelvo y digo, todo esto lo cuentas muy bien escrito a todas estas, ya vamos a hablar de eso. Y quiero cerrar esta primera parte con la pregunta de
¿Tú qué crees que pensaba ella? Porque una cosa es llega de su trabajo, amor, ¿cómo estás? Tú le tendrás la cena, como nos cuentas, o el almuerzo. ¿Cómo crees que se sentía ella al ver que tú quedas rezagado, rezagado y que no sabíamos cuándo iba a pasar esto? ¿Alguna vez te lo Daniela, contó o algo así? Daniela tenía que tener una presión impresionante, impresionante. Y ella es muy fuerte emocionalmente y ella se controlaba por no mostrar eso. Pero ella sabía finalmente, así hayamos hecho la promesa y todo el cuento, pues que es muy bacano. Ella sabía que estábamos acá realmente por la propuesta que le hicieron a ella. Ella estaba en un trabajo muy bueno y al ella verme a mí en esa frustración, ella tenía una presión miedosa, miedosa. Entonces, eso es una realidad. Ella lo manejó muy bien. Yo creo que seguimos trabajando en equipo en ese momento, pero a ella se le sentía la impotencia. Daniela buscaba por todos lados con quién lo conecto, cómo le ayudo. Me ponía más tareas en la casa, no sé, o sea, yo tenía que estar ocupado porque Daniela también se estaba enloqueciendo con eso y se estaba enloqueciendo porque creo que podía tener un miedo muy similar al mío y es hasta qué punto esto va a pasar a nuestro campo personal y nos va a empezar a afectar como pareja, que nosotros tenemos una relación muy buena. Entonces, como que bueno, nos vinimos acá por ociosos, por trabajo. ¿Será que Por esta decisión aventureros. que tomamos nos va a pasar a afectar a la pareja? Que eso es lo que no queríamos nunca. Entonces yo creo que la presión estaba, era una presión súper silenciosa de parte de los dos. Yo creo que los dos estábamos llegando hasta el límite y todos los días decíamos como que bueno, un día más, una semana más, la otra semana sí, y cuando estábamos a punto de caer, me llamaban de una empresa, pero a la semana se caía porque no hablaba francés. Entonces yo creo que Daniela tenía una presión muy diferente a la mía, pero muy alta. Daniela tenía una presión más de culpa, de pronto como de resentimiento, De de decir, responsabilidad. de responsabilidad. Y yo pues simplemente hacía lo que podía, o sea, yo no podía aplicar a una empresa más porque no existía. Yo aplicaba todo lo que había. Entonces eran momentos muy tesos, emocionalmente muy tesos, muy bacanos, No, que hoy en día los veo y digo, fue duro, fue muy duro, pero, pero era lo que tenía que pasar y creo que por eso te decía ahorita, perseverancia, controlar lo que se puede y paciencia para lo que no, porque no hay de otra, no hay otra fórmula. claro. Y es que la incertidumbre en medio de la migración tiene años perro. Cada día es un año, cada mes son dos, cada 6 meses son 3 años, cada año son 7. O sea, y tú ves que la vida pasa tan lentamente, y voy a hablar en el entorno europeo. Aquí es, cada segundo dura 5. Sí, de acuerdo. Es lento, lento, burocrático, no es un tema, además que la sangre colombiana, latina, somos apasionados, emprendedores, vamos a salir a buscarlo y ver que no sucede nada, que además necesitas un papel tras otro papel y por supuesto, en tu caso, si no fuese eso suficiente es, y el idioma, man, para volverse loco. Brother, ¿qué no contabas cuando llamabas a casa? Yo creo que la frustración, yo creo que yo no quería preocupar a mis papás, sobre todo porque mis papás siempre nos apoyaron con esto, pero yo siento que yo trataba de mostrarme lo más positivo posible, pero yo por dentro estaba cargado y yo decía, yo no sé hasta cuándo voy a aguantar, pero pues yo no tengo por qué pasarle este sufrimiento a ellos. Fui yo el que tomé la decisión de venirme para acá con Daniela, ¿cierto? Entonces yo creo que uno trataba de no preocupar a la familia. Y, y a nosotros desde que vinimos pues digamos con buenas condiciones, pero emocionalmente fue muy fuerte, fue muy, muy fuerte porque porque sí, era una frustración tras otra, era un rechazo tras otro de trabajo. Entonces yo decía, no, pues, ¿qué culpa tienen mis papás? La decisión la tomé yo, ¿cierto? Entonces yo creo que eso fue lo que más callábamos. Creo que uno sí de vez en cuando se ablandaba un poco y les decía, estoy un poco frustrado, pero yo no podía expresarles mi sentimiento completo porque era fuerte, era pesado,
era intenso y sobre todo digamos, las últimas semanas antes de conseguir mi primer trabajo. Al principio yo decía, bueno, estoy empezando a aplicar, los procesos toman tiempo, pero cuando empiezas a tener rechazos y rechazos y rechazos, yo digo, ¿yo por qué le voy a pasar este problema a mis papás? Ellos no tienen la culpa, ¿cierto? Fui yo el que decidí venirme para acá. Entonces yo creo que eso es lo que más calla a uno en estos momentos de migración, donde uno trata de mostrarle a la familia o a las personas que uno deja en el país que uno acá está lo mejor posible, pero debajo de la alfombra se esconden un montón de sacrificios y de días complejos que de pronto la gente no ve o uno no quiere mostrar simplemente por no preocuparle, no es culpa de ellos. Sí, no, hay cualquier cantidad de motivos, porque hace poco lo bauticé en uno de nuestros podcasts y es la economía emocional, la economía del drama. ¿Para qué? Déjeme, yo le ahorro esa angustia. No es necesario que los otros lo carguen suficiente yo acá. Y en tu caso y el de Daniela, que afortunados, un escenario muy óptimo de haberse venido con trabajo, con recursos, con acomodación, maravilloso. Otras personas que no tienen el recurso, otras personas que tienen recursos se pierden en el camino. Lo que callamos cuando llamamos a casa. Muchas personas, en mi caso, fue pucha, aguantamos hambre tremendo. Y eso no lo contaban y llamaba a decir, présteme plata o algo. Era como una conversación interna muy berraca. ¿Alguna vez te habías imaginado escribir esto en un libro o que iba a terminar algo así? Yo tuve curiosamente, John, unas personas que, ahora seguramente hablaremos de eso, personas que nos ayudaron mucho desde el momento que llegamos. Y yo dije, yo en algún momento quiero ayudarle a alguien más, ¿cierto? O sea, ¿cómo hay gente tan buena que creyó en nosotros, que creyó en mí particularmente para empezar una vida laboral de acá, que nos ayudó con documentación, con papeles, con adaptarnos a esta cultura? Hombre, qué tan bueno ayudarle a otras personas por medio de la escritura. Entonces yo desde hace, sí, desde hace un par de años, yo dije, qué tan bueno escribir algo. Pues no tenía ni idea por dónde empezar, no tenía la más mínima idea, pero sí dije, yo de alguna manera le tengo que devolver a la gente y ojalá gente que no conozca lo que la gente que antes que, la gente que no me conocía hizo por mí y que confió en mí y me ayudó a empezar. Entonces yo creo que sí, yo desde hace días estoy como con ganas de escribir y este proyecto por eso me motivó tanto, porque yo creo que la responsabilidad que yo tengo ahora es que lo que estamos haciendo con este libro le permita a otras personas, digamos, tener experiencias de expatriación o de migración, perdón, no necesariamente expatriación, mucho más llevaderas, mucho más preparadas, con un poquito más de elementos. Entonces, yo creo que lo que se habla en este libro tiene una cantidad de elementos súper interesantes para esas personas. Sí, para afrontarlo, ¿no? Como para decir, oiga, no estás solo. Y bueno, ahí va mi pregunta y la respondiste, y era las dos preguntas fundamentales a la hora de entrar a escribir. ¿Qué quiero escribir y para qué sirve? Y afortunadamente nos lo has contado muy bien, muy lindo, muy loable. Y claro, un tema de gratitud y reciprocité que le das tú a otros, ¿no? Que no te conocen. ¿Cómo fue que nos conocimos? ¿Cómo llegas tú al TEA? ¿Cómo llegaste a esta invitación? ¿Por qué la aceptaste? Bueno, Altea, Juan de Altea me contactó el año pasado por LinkedIn. Me mandó un mensaje y me dijo, estamos haciendo una comunidad de colombianos en Europa, empezaron en España, luego en Francia. Yo dije, listo, bacano, conocer gente, se pasan contactos, se pasa conocimiento, etcétera, etcétera. Y Juan, pues parte de la comunidad Altea, pues incluye unos grupos de WhatsApp donde hay una información absolutamente valiosa para todo. Es una cosa impresionante. Y en algún momento Juan dice, eh, en su grupo de WhatsApp que querían empezar a escribir un libro relacionado con la migración, que si queríamos participar de ese libro. Y yo dije, pues yo con tanta gente que nos ha ayudado, con esta experiencia que tenemos nosotros, esta es mi manera de aportar. Yo no tengo ni idea de escribir un libro, vamos a meternos a esa reunión a ver qué nos dicen, pero yo siento que esta es mi oportunidad para contarle a la gente lo que fue el proceso de nosotros, lo que está haciendo el proceso de nosotros y que ojalá alguna persona en algún momento de la vida
tome algo de la historia de nosotros o de alguno de los otros que están escribiendo este libro que le ayude en su decisión de migración, antes, durante o después. Creo que hay un montón de elementos súper claros y fue ese momento entonces que yo dije, listo, yo entro a la llamada y desde ese momento nos conocimos y yo dije, ya, esto es lo mío. Le dije a Daniela, me voy a meter en este proyecto, voy a escribir un libro, no tengo ni idea, pero nos van a guiar. Te conocí a ti, conocí pues a Juan, de Altea, y ahí estamos. Y aquí vamos ya con este libro todavía en el horno, ya casi a punto de salir. A punto de salir, qué chévere, hermano. ¿Cómo fue para ti el proceso? ¿Cómo fue la experiencia, las mentorías? ¿Cómo describes la metodología? Y por supuesto, ¿cómo fue tu tránsito de decir, pero un momentico, vamos a aprender a ponerle orden a la creatividad? Una raquera, yo creo que la palabra es espectacular, eso es una terapia. O sea, escribir un libro es una terapia porque te hacen revivir todos los momentos. Nosotros llevamos 5 años en Francia y uno tiende a olvidar un poquito por lo que ha pasado. Y resulta que el libro, ¡pum!, te vuelve y te trae todos esos elementos, todos esos retos, todos esos momentos felices, difíciles, en que llamabas la familia, todo, para poderlo meter todo en un libro, para poder ponerle sentimiento en un libro. El hecho de estar trabajando contigo en este libro y con el grupo, pues, de los otros coautores que tenemos ha sido espectacular porque es un feedback permanente, un reto permanente. Nos conocemos las historias ya todos y nos hacemos preguntas súper interesantes como lectores beta diciendo, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué no muestras esto? Entonces es una cosa súper interesante. Y creo que lo más importante de todo es, si uno no es un lector un escritor experimentado, yo sí o sí recomiendo una metodología y eso es lo que tú nos has enseñado, es seguir pasos y empezar desde lo básico, desde una premisa de diseñar un personaje, de decir qué quiero contar, para qué sirve. Y es un montón de preguntas que nos las hacías una, dos y tres y cuatro veces hasta que sacábamos la respuesta que era. Yo pensaba que escribir un libro era sentarse y empezar como un loco, literalmente a ver qué saliera. Y resulta que el libro que está saliendo es el resultado de seguir una metodología, de unos pasos que al final uno se da cuenta que, ¡pum!, apareció el libro por haber seguido el proceso. Entonces, pues los escritores que son experimentados, pues tendrán su don. Yo creo que para todos los otros mortales es muy bueno utilizar metodologías que ya existen y hay personas como tú que eres un experto Gracias. en este tipo de asesorías y de mentorías y yo creo que sin eso no hubiera sido posible, pues sin eso yo hubiera hecho un post en alguna red social y hasta ahí hubiera llegado pues mi impacto, pero a la hora de llegar a ser un libro organizado, estructurado, yo sí recomiendo tener una asesoría, digamos, profesional para poderlo llevar de la mejor manera, de la manera más organizada. Pues, al final nosotros escribimos para que ojalá haya un público bastante grande que lo pueda leer y generar impacto. Nosotros estamos acá simplemente para generar impacto en otras personas y que las personas se identifiquen con algo de nuestras historias y que les sirva para algo en la vida. Todo lo que pase después de eso es agregado, pero aquí estamos es para generar impacto y para ayudarle a las otras personas en mostrarles que hay historias como las de nosotros y que estoy seguro que van a encontrar elementos súper importantes y que les van a aplicar en las historias porque pasa de todo. Hay unas historias súper interesantes y es súper fácil encontrar alguna cosa con la que uno se identifique. Seguro, sí. Y eso que solo somos 8 personas dentro de esta comunidad de Altea, que como les digo, fundada por Juan Sebastián Díaz, que en su afán de encontrar sentido de pertenencia, apoyo y apoyar, generó esta comunidad y hombre, gracias a ese man, pues terminamos conociéndonos, afortunado ya al momento, independientemente de qué le pase al libro, nosotros ya ganamos, somos amigos, tenemos 7 amigos más, lo cual es una bendición en este momento. París a puerta cerrada, ¿de dónde salió semejante nombre? Y cuando nos cuentes eso, léenos un pedacito de tu libro. Bueno, ese nombre después de hacerle muchos intentos al nombre, de hacerlo ponerle mucho romanticismo y todo eso, llegamos obviamente también con tu apoyo a ese nombre, porque creo que
más literal no puede ser. A puerta cerrada porque aterrizamos en COVID con la puerta cerrada, donde las condiciones de confinamiento en este país fueron muy bravas. Fueron 8 meses donde todo estaba cerrado, vida social, restaurantes, todo cerrado. Entonces, París a puerta cerrada, nosotros vivíamos en un apartamento y a puerta cerrada por las empresas, porque era un momento donde las empresas me cerraban la puerta permanentemente. Entonces, creo que el título habla por sí solo. Es una combinación de pandemia y de lo complejo que fue abrir la puerta de una primera empresa. Entonces, tengo varias partes, te voy a leer una que me parece muy bacana acá y, y creo que puede venir mucho al tema. Entonces, dice así: Juan, por su parte, lleno de orgullo por la oportunidad que le estaban ofreciendo a su esposa, tenía un pánico silencioso enorme al pensar en lo que podía pasar con su vida profesional y que incluso podría afectar directamente su vida personal y de pareja con Daniela. Fueron varias noches donde, siendo las 3 de la madrugada, Juan se encontraba mirando hacia el techo de su habitación, tratando de imaginarse escenarios en un país diferente al suyo. Curiosamente, siempre habían soñado vivir en París, pero una cosa era soñarlo de manera romántica y otra muy diferente era tener esa posibilidad enfrente con todos los retos reales que eso podría implicar. Yo siempre lo he dicho, John, París es muy bonito, para pasear es muy bonito, eh, eso es indiscutible, pero moverse de país, venir a una ciudad como París, es un reto enorme para adaptarse. Entonces hay que quitarle el romanticismo, hay que decir, no, yo no estoy viendo la Torre Eiffel todos los días paseando, acá hay que trabajar, hay que sobrevivir y hay que trabajarle como en cualquier país. Entonces esa parte del libro me gusta mucho porque le quita el romanticismo a una expatriación en París. Mucha gente tiende a ver solo el lado positivo y se le olvida que acá también hay retos, que aquí también hay que trabajar, que aquí también hay que seguir con el ritmo profesional para seguir adelante. Claro, Es una parte que me gusta mucho del libro. Tengo varios, pues no te voy a leer más, claro. Que es para pero que lo esa lean. es para que lo lean, eso es exactamente. Pero esa me gusta mucho y creo que valía la pena compartirla. Y lo dice muy claro. El lado A del escenario ideal, expatriado, acompañado, con los recursos suficientes. Y el lado B lo que tienen que gestionar. Y ahí está adentro de tu libro, hermano. Muchas gracias por tu apertura, muchas gracias por tu vulnerabilidad, por tu generosidad de querer compartirlo con otros y a tu manera, sin saber qué va a pasar, devolverlo, ¿no? Que creo que y creo no, estoy totalmente seguro, este juego de la migración, como todo en la vida, este juego no se gana solo, se gana acompañado y afortunado, pues, de haberte conocido, hermano. Si tuvieras una pregunta que quisieras que te hicieran, ¿cuál sería? Súper, súper la pregunta. Yo creo que quien quisiera que leyera este libro, yo creo que eso puede ser, y lo he pensado mucho, y tengo, la respuesta se parte en varios. Yo creo que en el libro aparecen dos personajes claves. Obviamente quiero que ellos lo lean, ellos no saben que van a aparecer en el libro y fueron dos Ah, personajes claves para esto y no voy a decir por qué fueron claves, porque vale la pena leerlo. Pero yo quiero algo que estoy pensando desde hace días, John, y es que varias personas que no tengan ni idea quién soy yo, lean este libro, se identifiquen, que no tengan prejuicios sobre mi historia, que no tengan ni idea quién es Daniela, por qué estamos acá, y que ujú, digan, hey, esto vale la pena. A esta pareja le pasó algo que de los cuales tenemos que aprender. Y me encantaría poder acompañar a alguien, que me contactaran y que me dijeran, me suena tu historia. A mí me encanta ayudarle a la gente. Yo lo único que quiero con este libro es que a alguien le sirva como ayuda para tomar una decisión de migración o que está migrando y está pasando por un momento complejo. Entonces yo creo que lo que más espero yo de este libro es que les sirva a alguien. Ojalá sea a varias personas, ojalá aprendan de mí, ojalá aprendan de los otros coautores que tienen unas historias espectaculares, con unos retos diferentes a los míos, pero una nota. Entonces yo creo que ese es el punto, yo creo que esa es la pregunta que quería que me hicieras, como me dijiste, y eso es lo que más espero yo de este libro.
Divino, Que alguien hermano. desconocido algún día me diga, leí tu libro y me identifiqué con tu historia y quiero que me ayudes en X, oye, estaría feliz de ayudarle a cualquier persona. Genial. Hermano, cuéntanos para despedirnos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Cómo puedes ayudar a los demás? ¿Y cómo podemos encontrarte? Claro que sí. En este momento trabajo para una multinacional americana. Trabajo acá pues basado en Francia, se llama GoPro, es de cámaras de acción y de imagen. Y me pueden encontrar principalmente en LinkedIn o en Instagram. En LinkedIn estoy como Juan Manuel Vieira Posada, en Instagram estoy como Juan Manuel Vieira todo pegado. Entonces estoy súper disponible realmente, pues soy una persona completamente abierta a recibir cualquier tipo de invitación, pregunta. Entonces ahí estoy abierto, ahí estoy principalmente en LinkedIn y en Instagram puede ser el punto de contacto, John. Hermano, pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias a tu historia, a tu viaje. Gracias a Daniela también. Tuvo su gran aporte. De lo contrario, no estaríamos aquí sentados, hermano. Salúdamela. Eh, y nos vemos pronto en el lanzamiento del libro. Será una maravilla darte ese abrazo que nos debemos, personalmente conocernos, que hasta ahora no lo hemos hecho, pero parece que somos amigos de toda la vida después de toda esta terapia de escritura. Y hermano, muchas gracias. Y a todos también, muchas gracias por haberse prestado sus oídos, su tiempo, sus ojos, si es que lo vieron o lo escucharon. Léanse el libro si usted piensa que se siente solo, que se siente desamparado, que no tiene esperanza, o si cree que las cosas van bien, genial para que vea las historias de otros, para que diga lo bien que también le está yendo. Y si tiene alguien que conoce, que está a punto de viajar o que ya viajó, pues cuéntele que existimos, que creo que entre más ampliemos la voz, más ayudamos a la gente. Juanito, gracias, brother. Qué chimba. John, muchas gracias. Soy yo quien te tengo que agradecer a ti y a los nuevos 7 amigos que tenemos. Nos gozamos este proyecto y bueno, esperamos que les guste el libro. Un abrazo. Venga, pues nos vemos en el próximo episodio.